Algunas Biblias, cuando traducen, dice eso hasta el final de Primera Tesalonicenses, escrita por Pablo a los tesalonicenses desde Atenas. Y estaban cerquita, pues. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, por favor, mis hermanos. Pablo tenía un estilo muy marcado. Y cada vez que Pablo escribía algo, primero escribía lo teórico, lo doctrinal, lo profundo, y luego ya se dedicaba a las cosas más prácticas. Entonces nada más póngase a pensar cómo escribió el libro de Romanos, cómo escribió Primera Tesalonicenses, cómo escribió el libro de Efesios, cómo escribió Gálatas, y Pablo escribe así. Primero va con lo difícil y lo muy profundo, doctrinal, y luego se va ya con lo más práctico. Y eso nos enseña que nuestra vida tiene que entender las verdades profundas, como las de Tito 3:5, ¿no? El lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Y sin embargo, el día de hoy vamos a ver nada más algo práctico que vamos a ver en la última parte del capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedirle a Dios que bendiga su palabra y que podamos salir contentos de esta tarde. Señor, bendice ahora la exposición de tu palabra. Te ruego que tú me permitas ser un instrumento claro, conciso, y que me llenes de poder con tu Espíritu Santo para poder predicar lo que tú quieres que nosotros hagamos en nuestra vida personal. Te ruego, Señor, que pueda ser de ánimo y de bendición tu palabra a todos los que estamos aquí, y que podamos tomar decisiones en nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, mucha gente ataca nuestra fe en Jesucristo. Por eso ustedes deben de esperar que vengan los ataques y no deben de desanimarse porque vengan los ataques. Yo creo que todos los que estamos presentes ya para esta hora del día en nuestra vida espiritual, yo creo que ya sabemos qué significa ser atacados, qué significa ser molestados o estorbados, como decía el apóstol Pablo, en nuestra vida espiritual. Márquelo usted. Cada vez que usted quiere hacer algo para el Señor, algo en su vida espiritual, va a haber estorbos, va a haber ataques, y los tiene que esperar y no desanimarse, ¿ve? Y uno de los ataques que mucho hieren a los cristianos, especialmente al principio de nuestra vida cristiana, es que nos dicen que nuestra fe o nuestro cristianismo es para los que son ignorantes, o los que son tontos, los que son borregos, los que son dejados. Y te sacan frases supuestamente inteligentes, como lo que dijo Carlos Marx en el pasado. Él decía que la religión es el opio de las naciones, la droga de las naciones. O algunos, ya que se meten a la filosofía, te dicen que Dios es algo que ya no se necesita en nuestra sociedad moderna, como decía Friedrich Nietzsche en su libro Dios ha muerto. Y te sacan cosas que tú dices, pues yo no he leído a Friedrich Nietzsche. Bueno, no pierdas tu tiempo, ¿ok? Muchos ateos dudaban de la existencia de Dios, pero al mismo tiempo deseaban que hubiera un Dios, porque tenían un hueco en su corazón que nada lo podía llenar, ¿ve? Ahora, hermanos, a veces nos sentimos tristes, ignorantes, porque sentimos que no tenemos los estudios que aquellos que nos atacan tienen, o el éxito o la preparación que otros tienen. Pero, hermanos, la verdad que ese ataque está alejado de la verdad. Al contrario, muchos creyentes hicieron grandes aportaciones. Por ejemplo, el famosísimo Nicolás Tesla.
un ingeniero y físico nacionalizado estadounidense, pero él fue un cristiano ortodoxo y él fue el inventor de lo que es la energía eléctrica por corriente alterna. O por ejemplo, Max Planck también es otro físico matemático alemán, premio Nobel de física, y él era un protestante, era un creyente. O tal vez otro, Richard Smalley, él era un químico estadounidense y también protestante y también premio Nobel de química por el descubrimiento de una cosa llamada los fullerenos. O Carlos Rubbia también, que era un físico italiano que también siendo creyente ganó el premio Nobel de física por describir las partículas W y Z. Y hermanos, esto es solamente una probadita de gente que ha sido exitosa secularmente, que ha ganado premios como los premios Nobel y que eran creyentes. Entonces es una tontería cuando alguien te dice, no, es que los cristianos es para la gente ignorante, es para la gente tonta. Y miren, hermanos, nosotros no debemos de estar presumiendo las cosas que tenemos o aprendemos, pero la verdad es que cuando uno escucha esas cosas uno dice, yo conozco gente con doctorados y que son cristianos, ¿no? Hace unos días, me parece unas 2 semanas, una hermana fue atacada de esa manera y pues ella se sentía triste y le dije, mira hermana, te voy a decir esto no con el afán de yo exaltarme, pero mira, lo que te decía esa persona, estoy seguro que esa persona, si a lo mucho tendrá su carrera universitaria, no creo que tenga maestrías, mucho menos doctorados, pero yo conozco mucha gente que tiene sus maestrías y sus doctorados y son cristianos. Entonces, la fe que está en la Biblia, la fe de un creyente no debe de ser una fe ignorante. Sí puede alcanzar a gente que nunca aprendió a escribir o a leer, pero eso no significa que sea una fe para tontos o una fe ignorante. En realidad, no sé si ustedes sabían esto, hermanos, pero el Señor espera que tú y yo tengamos una fe inteligente, una fe inteligente. Y de eso vamos a hablar en esta noche, cómo tener una fe inteligente y firme. Yo le titulé a esta enseñanza de esa manera, una fe inteligente. Tú debes de estudiar, tú debes de prepararte, y si Dios te da la bendición de estudiar una carrera, estúdiala. Yo nunca he escuchado a una persona que diga, me arrepiento de haber estudiado mi carrera, pero sí he escuchado a gente que dice, me arrepiento de no haber acabado la secundaria o la prepa. ¿Sí ven? Entonces, si Dios te da la oportunidad de seguir en tus estudios, hazlo. Y obviamente pidiéndole dirección y sabiendo que va a haber ataques en tus estudios. Mucha gente en la prepa, en la universidad, son atacados en su fe. Y a propósito, muchos jóvenes cristianos entran a la universidad y renuncian a su fe porque no están firmes y no logran establecerse en su fe, porque los mangonean los que tienen doctorado, y tienes que pensar muy bien las cosas. Tú debes de tener una fe inteligente, hermana, y no dejar que te mangonee alguien que no, es que licenciado. Y hermanos, la verdad, un licenciado no es más que tú, no es menos que tú, es otra persona que estudió 4 años una cosita y que después de esos 4 años ya le dieron un papelito. Eso es un licenciado. Entonces, realmente no te dejes apantallar por alguien que sea un médico, o que sea un licenciado, o que sea alguna otra cosa. Y tú tienes que buscar tener una fe inteligente y pensar profundamente en las decisiones que tomas. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo nos habla con algunos consejos bien breves de cómo tener una fe inteligente. Vamos a ver versículos 21, 22 y 23. Vamos a leerlos fuerte todos y vamos a estudiar estos 3 versículos. ¿Cómo dice la palabra de Dios, hermanos? Dice, examinadlo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el deseo de nuestro Dios es que nosotros vivamos una vida pura y santa delante de Él. Un salmo que leí esta semana, ayer, decía que Dios quiere que tengamos un corazón limpio y manos
manos limpias, corazón puro. Y mire, este texto también dice en el versículo 23, dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tú tienes espíritu, tienes alma y tienes cuerpo. Y nadie va a entender todo esto más que un cristiano. Tú puedes ir a un médico y un médico que no entiende esto va a tener muchos problemas. Pero cuando un médico entiende que tu mente puede provocarte enfermedades, es un médico inteligente porque le hace caso a la Biblia. Un médico que entiende que hay espíritu, alma y cuerpo es una persona que va a poder orientarte mucho mejor. Y si una persona nada más cree que existe lo físico, no va a poder ayudarte realmente. Ahora, hermanos, este texto nos da 3 consejos de cómo tener una fe inteligente. El primer consejo es el versículo 21, dice en 2 palabras, muy sencillo: examinadlo todo. Examínalo todo. Tú quieres tener una fe inteligente, tú tienes que aprender a examinar todo lo que se dice en la iglesia, todo lo que te dice la gente. Porque miren, hermanos, mucha gente cree algo, y fíjense cómo es la gente. La gente cree las cosas porque alguien se los dijo. ¿Cuánta gente llega a decir, no, es que la Biblia tiene un montón de errores? Y tú puedes tomar la Biblia con toda confianza y dile, muéstrame 5 ahorita. Bueno, ahí debe haber algunos errores, no me acuerdo ahorita. Sí, se puede ser hablador sin saber, ¿verdad? Entonces, mucha gente habla sin saber lo que cree y con profundidad saber qué es lo que cree. Entonces, tú tienes que ser capaz de decirle que este libro es la palabra de Dios. Y luego no te puede hacer alguna pregunta y tú tienes que ser capaz de contestarla. Pero, ¿qué no es cierto que la Biblia fue escrita por hombres? ¿Y qué le va a decir? No, claro que sí, fue escrita por hombres, como 43. Y tú tienes que ser capaz de explicarle que fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios, ¿sí ves? Y luego, si no te creen, tú tienes que ser capaz de ponerle ejemplos para demostrarle que este libro no es posible que lo haya creado un hombre. Porque no es posible que una persona te profetice algo y en 400 años venga a cumplirse literalmente. Y yo puedo mostrar varios ejemplos, ¿no? Miqueas, créanme que no tenía ni una idea cómo iba a ser el Señor Jesucristo, pero él dijo que iba a nacer en una ciudad llamada Belén Efrata, Belén de Judea. O también, tal vez, Isaías nunca se iba a imaginar que iba a haber un gran rey de Persia llamado Ciro y que él liberaría al pueblo de Israel. También unos 300, 400 años después o antes de que naciera Ciro, rey de Persia. Hermanos, usted tiene que buscar, examinar lo que se dice allá afuera, lo que se dice aquí. Y hermanos, incluso hay muchos asuntos que hay muchos debates en el cristianismo, se le llaman áreas grises. Un área gris es donde la Biblia no aprueba algo claramente ni tampoco lo reprueba, no lo prohíbe. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que tú quieras? ¿Vas a hacer lo que dicen otros? ¿O vas a hacer lo que dice la Biblia? ¿Qué dice ahí en ese texto? Examinadlo todo. Entonces, tú debes de ser capaz de examinar las cosas que vienen a tu vida. Y aunque lo diga yo como pastor, aunque te lo comparta alguien de la iglesia, tú debes de pensarlo y examinarlo a la luz de la palabra de Dios. La palabra examinar se refería a una examinación crítica de algo, a determinar si algo era genuino. Por ejemplo, en los tiempos antiguos se examinaban las vasijas, porque las vasijas de cerámica o de barro luego se rompían y la manera en que le hacían para que te las vendieran como nuevas es que con cera las pegaban y luego las pintaban y se veían como nuevas. Entonces, la manera en que la gente probaba si una bandeja o una vasija era genuina era sin cera. De ahí viene la palabra sincero, ¿verdad? Sin cera. Entonces la persona preguntaba, ¿esta bandeja está nueva? ¿No está rota? Sí. ¿Sin cera? Sí. Y de todos modos la tomaban y la veían a contraluz para ver si se veían las fisuras de la cera, ¿sí ve? O también esta palabra se usaba para probar los bueyes, qué tan útiles eran para el campo. Es como si el día de hoy, usted quisiera comprar un auto usado. Y si usted quiere probar un auto usado,
usted va a hacer varias pruebas. Cuando yo estaba vendiendo mi coche, gente quería hacer una compra inteligente y entonces algunos me decían, ¿me puedo dar una vuelta? Y sí, pues nos subíamos, ellos lo manejaban o yo lo manejaba y escuchaban el motor y cómo hacía los cambios y todo, ¿verdad? En otra ocasión alguien me dijo, ¿pero puedo traer a mi mecánico para que escanee el motor? Sí, no tengo nada que temer, ni te estoy vendiendo basura. Y la gente quería saber. Cuando nosotros fuimos 5 varones a comprar el autobús de la iglesia, también hicimos varias pruebas, ¿no? Nos subimos al camión, nos dimos una vuelta, varios varones se metieron ahí en el motor a checar algunas cositas. Yo y otro hermano empezamos a ver los documentos para ver si estaba bien en regla. De eso te está hablando la Biblia cuando dice examínalo todo. Porque hermanos, miren, mucha gente dice esto. No, es que yo creo como mis padres me enseñaron. Ojalá no se hayan equivocado tus papitos, porque sinceramente mis papás se equivocaron en varias cosas. Pero mucha gente cree lo que le dijeron sus papás y como se los enseñaron sus papás, ya por eso está bien. Yo no creo. Tú tienes que ser capaz de examinar las cosas y tú tienes que pensar como cristiano, incluyendo como cristiano, tienes que pensar en varias cosas. Tú tienes que examinar varias cosas para definir si realmente algo es conveniente o no. Mucha gente dice, no, es que ¿dónde está en la Biblia que se prohíbe la música rock? Quiero que me digas en qué versículo de la Biblia se aprueba escuchar música rock. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú lo que tienes que hacer en las áreas grises de la Biblia, ¿qué tienes que hacer? Examinarlo todo. Examina el ritmo, examina lo que dice la letra. Otra área es, por ejemplo, las celebraciones familiares. Tú tienes que examinar si algo está bien o está mal, pero examinar qué significa. Mucha gente me ha preguntado acerca de la Navidad o del Halloween y yo siempre le respondo con este versículo. Mira, lo que tú tienes que hacer es primero ponerte a investigar ¿cuál es el significado del árbol de Navidad o el significado del nacimiento o el significado del Halloween? Y que estés orando y que Dios te guíe y para saber qué significa lo que estás celebrando. Porque la gente celebra las cosas nada más porque así se las enseñaron, ¿no? Tú tienes que ser capaz de examinarlo todo. También muchas veces tenemos problemas en nuestro hogar y no nos damos cuenta que somos como toda la vida hemos sido. Pero como tu papá fue así, como tu mamá fue así, piensas que está bien. Yo a muchos matrimonios les he dicho, miren, ustedes lo único que saben cómo llevar un matrimonio es como les enseñaron en su casa, pero no siempre estuvo bien. Usualmente alguien que golpeó a su esposa, sus hijos, aunque se decidan que nunca van a tocar a su esposa en el futuro, terminan siendo golpeadores. Aquel que ve a su papá siendo borracho, lo más común es que él termine siendo tomador y pues se entregue al vicio. Muchas veces hombres han dicho, es que yo no soy tierno con mi esposa, no soy cuidadoso con mi esposa, porque en mi casa mi papá nunca besó a mi mamá. Y ya por eso está bien, porque lo hizo tu familia, está bien. Y tenemos que pensar las cosas que hacemos, hermanos. Las cosas que hacemos tenemos que pensarlas. ¿Y cuál es el filtro más adecuado para saber si algo está bien o está mal? La palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. Muchos jóvenes se ponen a discutir con sus papás y dicen, no, es que la Biblia nunca dice que está mal ir a una fiesta. Enséñame un versículo donde está mal eso. Enséñame un versículo donde está mal ir al antro o ir a un parque de diversiones. Y lo que uno tiene que hacer es pensar y examinar qué hay en cada lugar y qué vamos a hacer en ese lugar. Entonces, y es cuando uno lo examina, uno se da cuenta de si es provechoso o es malo. Por ejemplo, algunos jóvenes dicen, no, pues es que pues me dicen en la iglesia que no diga groserías. Ok, entonces si te dicen en la iglesia que no digas groserías, bueno, no las digas. Pero ¿qué hay de otras palabras? Yo he escuchado, por ejemplo, algunas palabras que son como caló, como slang, y yo creo que un cristiano debe de tener cuidado con algunas palabras que aunque no son groserías, nos hacen hablar como el mundo habla, ¿sí ve? Y usted debe de pensar la manera en que habla. También usted tiene que ver
La televisión, muchas veces en el pasado había predicadores que agarraban una televisión y la rompían, la pateaban, agarraban un martillo y la rompían, decían esto es el producto del Satanás. Ok. En primer lugar, yo creo que una persona puede vivir sin una televisión enfrente. No sé usted, pero yo viví muchos años sin televisión y de verdad no me enfermé, no me dolió nada. Lo digo porque a veces sentimos que es algo necesario, ¿verdad? En primer lugar, si usted dice, no voy a ver la televisión, no te va a pasar nada, de verdad, te lo prometo. Pero miren, algunos dicen, no, es que no es pecado. Bueno, si no es pecado la televisión, estoy de acuerdo contigo. Pero más vale que tú le pongas filtro a lo que ves tú y a lo que ven tus hijos. Porque la televisión afecta a tus hijos y te afecta a ti. No te hagas, ¿sí? Muchas de las cosas que quieres comprar es porque en la televisión lo viste, ¿sí? Porque las marcas famosísimas son las que, lo que quieres comprar, ¿no? Y tú vas a un lugar y compras la marca que te suena más. Y la que no te suena dice, no, esta debe ser mexicanita y no la compro porque debe ser chafa. Y esa no es una buena decisión. Pero es porque tú te basas en cómo, en lo que ves en la televisión. Y muchas veces, hermanos, yo creo que deberíamos tener mucho cuidado con las cosas que vemos en la televisión. Yo no voy a hacer el filtro. Tú como papá tienes que ser el filtro, o tú como mamá tienes que ser el filtro. Tus hijos no pueden definir lo que ellos ven, tú tienes que definirlo, examinarlo todo, dice la Biblia. Otros hablan de la moda de vestir, ¿no? La moda de vestir también, hay quienes dicen, no, es que la moda es pecado, y yo creo que más bien tú tienes que evaluar toda la moda, porque en todos los tiempos, en todos los siglos, siempre ha habido ropa adecuada y ropa inadecuada. En la ropa antigua sí había ropa de mujer, ropa de hombre y atavío de ramera, dice la Biblia, así dice la Biblia. Entonces había cierta manera de vestir que había una mujer que se estaba ofreciendo. El día de hoy sigue habiendo lo mismo, sigue habiendo ropa adecuada, ropa inadecuada, y hay de todo tipo de ropas, y uno no puede definir la moda por los tiempos, tiene que definirla por lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay modas hoy que son correctas, hay modas hoy que son incorrectas. Una corbata no es incorrecta, unos zapatos no es incorrecto, aunque usted, si tenemos un día de campo, no me voy a ir de traje, ¿verdad? Es incorrecto para esa actividad. Pero hermanos, uno debe de examinarlo todo, porque muchas veces nuestros jóvenes o aún nosotros mismos usamos las modas sin pensarlo dos veces. Y por eso es que a muchas mujeres, cuando reciben a Cristo, les cuesta trabajo pensar en esto de que Dios quiere que se vistan modestamente. ¿Por qué? Porque se visten como la moda dice. No toda la moda está mal, no toda la moda está bien. ¿Cómo tienes que definirlo? Examínalo con la palabra de Dios. En algunos tiempos pensaban que fumar no era malo. Algunos predicadores, de hecho, eran fumadores. El famoso predicador Carlos Spurgeon fumaba. Y eso muchos no lo saben, ¿verdad? Porque muchos admiran a Carlos Spurgeon y todo. Yo lo respeto y me es de mucha bendición. He leído varios libros de él. Y él fumaba. En primera, la Biblia no dice que no fumes. Ahora, hay una cosa que tienes que pensar. Carlos Spurgeon dejó de fumar porque él vio que los que vendían cigarros o puros, él fumaba puro, los que vendían puros estaban anunciando, el famoso predicador Spurgeon fuma de estos puros. Cuando él vio que él era de tropiezo a alguien, dejó de fumar. Entonces, si tú lo que haces puede hacer tropezar a alguien, tú tienes que dejarlo. Porque tienes que estudiar primero a los Corintios 8. Las cosas que haces, a lo mejor no son malas para ti, pero si son de tropiezo a alguien más, tú tienes que parar y dejar de hacerlo, ¿sí? Hay cosas que yo no hago, no porque sean malas, sino porque pueden ser de tropiezo. Te voy a poner un ejemplo. Yo no como pan de muerto. No es pecado, no tiene nada. Aquí hay algunos panaderos y no sé si le echan harina y pecado. No creo, es un pan ordinario. Pero aún así yo no lo como. ¿Por qué? No porque sea malo necesariamente, sino porque si yo lo como, le puedo hacer de tropiezo a usted, porque yo soy pastor. Hay cristianos
que han pensado esto. Dicen, no, yo no voy a celebrar muchas cosas. Por ejemplo, yo antes veía de estas peliculitas y que salía el vampirito y todo esto, y pues mi esposa y yo lo vemos y no tiene nada malo, pues no existe. Pero yo dejé de verlo porque una vez una familia que invitamos a la iglesia, ellos llegaron y el niño le dijo, mamá, esa película es la que no me dejas ver, ¿por qué la ven ellos? Entonces dije, no me cuesta nada dejar de verla. Pero ¿sabe por qué mucha gente está a la defensiva de qué hacer y qué no hacer? La respuesta es el egoísmo. Usted es egoísta y no le importan los demás, usted nada más le importa hacer lo que usted quiere. Pero cuando tú quieres agradar al Señor, no te va a importar renunciar a algo si agradas al Señor. ¿Sí ve? Y eso tiene que ver con examinarlo todo. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Examínalo todo con el fin de agradar al Señor conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y eso te va a ayudar también a tener convicciones. Ahora, hay convicciones que se desarrollan al examinar un asunto. Yo ya dije un montón de áreas, ¿verdad? Muchos ejemplos. Pero cuando tú examinas todo, así con lupa, va a haber dos resultados. Están en nuestro texto. El primer resultado está ahí. Examinadlo todo y si hay algo bueno, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dice? Retened lo bueno. Y si hay algo malo, ¿qué tienes que hacer? Absteneos de toda especie de mal. Ahí está lo demás. Si después de examinar algo ves que algo es de bendición, ¿qué es lo que Dios te pide hacer? Reténlo. Una fe inteligente examina. Número 2, una fe inteligente retiene lo bueno. Hermanos, miren, todos los cristianos, todas las personas tienen algo positivo y algo negativo. Todas las iglesias tienen fortalezas, tienen debilidades. Todas las personas nos pueden ayudar y enseñar algo, y también hay cosas donde tal vez no van a ser un ejemplo. Una fe inteligente retiene lo bueno. Un predicador de antaño decía, toda la gente son mis maestros. Y no se refería a que los malos nos enseñen lo malo, sino que aún de lo malo uno puede sacar enseñanza y aprender en carne ajena, ¿no? Y yo no voy a entrarle a eso para no terminar como el otro. Hay cosas prácticas que debemos seguir practicando y que no están en la Biblia, pero que si usted aprende y ve que es algo bueno, usted lo debe de hacer. Por ejemplo, tener un plan diario de lectura bíblica, ¿sí? Un plan diario de lectura bíblica. ¿Dónde dice en la Biblia que tienes que tener una hojita dentro de tu Biblia o ahí que diga que lees todos los días algo? No, en ninguna parte, yo estoy consciente. Pero estoy seguro que cuando alguien no tiene un plan de qué leer, no lee su Biblia diario. ¿Ve? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú si quieres ser constante? Ten un plan diario de lectura. Es algo muy sencillo. La palabra retener, cuando dice aquí retener lo bueno, significa sujetar o agarrar algo o poseer algo o da la idea de apoderarse de algo. No es nada más tomar algo así, sino es afianzarse a algo. Yo cuando estaba leyendo la definición en el idioma original, hablaba de adherirse a una convicción. Es como cuando yo le enseñé a mi hija a cómo entrarle a las piñatas. Porque yo era bueno para las piñatas, hermanos. Y entonces cuando yo era niño, yo sí me llevaba las piñatas enteras. Hay que ser bueno para eso, ¿no? Entonces yo le enseñé a mi hija, porque mi hija Ariel, bien despistada, ¿verdad? Se rompía la piñata y pedía permiso y daba 3 pasitos y ya cuando veía tenía 3 dulces. Y no, ¿cómo mi hija va a ser así? Le dije, mira, te pones viva. Cuando se rompa la piñata, tú le entras, nada más que no te caiga en la cabeza la piñata, porque uno tiene que tener cuidado con eso, ¿eh? Entonces entras y te echas de rodillas, te sientas en el piso y haces una cunita y todos los dulces los metes, pero aprietas tus piernas para que por atrás no te salgan los dulces, porque uno tiene que ser abusado, ¿verdad? Y entonces lo que yo le enseñé es a ser inteligente. Entonces yo le enseñé cómo agarrar algo y no soltarlo, ¿sí ven? Y ya luego veo cómo se rompen las piñatas y hace eso Ariel, ¿verdad? Y le dije, y te quedas ahí, para que cuando ya todo se despiste, ya todos estén pagando, ahí te quedas. Y ya tu mamá va a ir por ti o yo voy por ti, ya te damos una bolsita y ahí le echamos otro.
Hay que echarle coco, hermano, ¿no? Usted tiene que echarle coco para su fe, hermanos. ¿Usted piensa que le va a ir bien en su vida espiritual nada más de chiripa? Está mal. ¿Usted cree que nada más va a tener un matrimonio o una vida exitosa o hijos bien criados nada más así de chiripa? Estás mal. Vivimos en un mundo perverso, en tinieblas, donde ayer toda la gente seguía aquí por centenas, porque yo estaba aquí afuera. De hecho, Esteban ya no pudo llegar aquí en la noche, pero yo salí, no podían tomar ni un mototaxi, porque estaba en centenas la gente atiborrada en algo que no sabe ni qué está practicando. Así, y luego la gente dice, ¿por qué me va mal? Yo te voy a decir, ¿por qué te va mal? Tú quieres que te vaya bien, tú tienes que pensarla. Tú tienes que retener lo bueno y ser muy sabia, muy inteligente, muy prudente, para que cuando tú encuentres algo bueno, tú lo abraces y no lo dejes ir. Por ejemplo, cada predicación escuchada, hermanos, tú tienes que ser un creyente inteligente para escuchar una predicación. Te voy a ser bien franco. Estoy gastando mi garganta ahorita. Me estoy echando como media hora. ¿Y sabes cuánto te vas a acordar tú de lo que estoy predicando ahorita? No más del 10%. Si a alguno de ustedes mañana les pregunto, hermano, ¿qué prediqué ayer en la noche? Me vas a decir 3 minutos a lo máximo de lo que yo dije. Y yo me gasté 30, 40 minutos de saliva. Pero no es pérdida de tiempo, sino que Dios usa su predicación. Entonces lo que tú tienes que hacer es muy inteligente. Cuando tú escuchas una predicación, algunos anotan, algunos tienen su cuaderno, algunos tienen anotaciones como yo en mi Biblia, para que no se me vayan cosas. Algunos, cuando hay una frase que te rompe el corazón, yo las anoto hasta atrás. Tengo una listita de, no sé, como unas 50 frases de muchos predicadores de muchos lugares que me ha tocado mi corazón. Tú tienes que estar atento a la hora de la predicación para que te consigas una o dos cosas para tu vida espiritual. Yo descubrí, hermanos, que yo no tengo tan grande retención. Muchas veces saliendo del mensaje, yo le puedo decir cuál fue el tema, cuál fue el texto, cuáles fueron los 3, 4, 5 puntos y qué fue lo que me gustó. Pero el otro día no me voy a acordar mucho, pero sí me voy a acordar de la decisión que yo tomé. ¿Sí ve? Entonces, cuando tú escuches una predicación, sí pon atención, pero tú debes estar buscando dentro de la predicación, examinándolo. Y luego lo que te toca a ti, ¿qué tienes que hacer según la Biblia? Retener lo bueno. Una o dos cosas que te queden en tu corazón, reténlas. Segunda de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En 1 Corintios 11:2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Hermanos, por eso tú debes de retener algunas cosas. Déjame ponerte un ejemplo, esto es para los jóvenes. Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, no tuve mucha orientación. Yo me considero un arbusto crecido chueco. Y a los 17 años yo me encarrilé en el Señor, me entregué a Él, le dije, voy a hacer las cosas a tu manera, mi vida es un asco, pero si tú puedes cambiar mi vida, ahora vamos a hacerlo a tu manera. Y empecé a hacerlo. Y pues nadie me enseñó cómo leer la Biblia, así que empecé a leer la diaria, un capítulo diario, que no creo que sea lo mejor, yo creo que un poquito más, puedes leer 3 capítulos diarios. Y eso es lo que yo recomiendo, y empezando por el libro de Juan, ¿verdad? Y empecé mi vida cristiana, y al poco tiempo yo tuve una novia cristiana, y yo dije, pues bueno, es cristiana, así que ahora sí voy a hacerla bien. Y para no hacerle la historia larga, esa relación duró 1 año 4 meses, y fue una relación mal llevada. Y yo aprendí esto, hermanos. Yo aprendí que uno puede ser cristiano, pero puede hacer las cosas mundanamente. ¿Está conmigo? Y yo puedo reconocer, y a varios les he contado, a varios jóvenes yo les he compartido. Yo era cristiano, pero llevé mi noviazgo mundanamente, porque no sabía cómo debería de llevarse un noviazgo o una relación de cortejo cristiana. Y entonces cuando yo la troné, por cierto, porque ya no quería seguir adelante, no veía que estábamos haciendo las cosas bien, y yo quería la bendición de Dios, pero pues como no lo estábamos haciendo bien, yo le dije, mira, vamos a darnos un tiempo, porque la verdad que no necesito tiempo, no podemos seguir así. Y
Dios me enseñó que, por ejemplo, en esa área del noviazgo, yo tenía que aprender. Nunca escuché una predicación, o a lo mejor estaba muy despistado, pero nunca escuché una predicación que me dijera, mira, cuando te gusta una chica, tienes que fijarte en esto, que sea salva, que tenga un corazón para Dios, y cuando tengas una relación, hacerlo así. Entonces, yo lo que hice fue, pues, orar a Dios y aprender. Y entonces, yo me fijé en mis amigos buenos cristianos, varios de ellos hoy están pastoreando, y yo vi cómo llevaban su relación de cortejo, y pues uno aprende nada más de ver. Yo era el chaperón de varios de mis amigos, y pues además de que era pizza gratis, ¿verdad? Porque a mí me llevaban de acompañante. Además de eso, yo me fijaba cómo se llevaban y qué platicaban y cómo llevaban su relación de noviazgo, y no como el mundo. Yo estaba ahí sorprendido, y entonces con mi esposa dije, no, yo me voy a poner abusado, porque mi oración ahora era, Dios, cuando tú me des a alguien, yo quiero hacerlo como a ti te agrada. Porque yo me di cuenta que tú puedes encontrar a alguien joven, alguien que sea voluntad de Dios, y tú echarlo a perder, porque no sabes cómo hacerlo, aunque sea voluntad de Dios. Y entonces lo que yo decidí es, voy a aprender cómo hacer las cosas delante de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Retener lo bueno. ¿Estás conmigo? Yo sé que no somos la mejor iglesia de todas, pero enseñamos cosas muy, muy buenas. Reténlas. Esta iglesia no podrá ser la mejor de todas las que hay en Valle de Chalco, pero te enseñamos a ganar almas. Reténlas y sigue adelante ganando almas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Retén lo bueno. Pero hay una última instrucción, hermanos. ¿Cómo tener una fe inteligente? Número 1, examina todo. Número 2, retén lo bueno. Número 3, ¿qué dice? Absteneos de toda especie de mal. No todo mal, toda especie de mal. Hay muchas maneras de que haya algo incorrecto, algo mal. Déjenme ponerles un ejemplo en cuanto a las películas. ¿Cuántas escenas en una película se necesitan para que se trate de una película pornográfica? Por ejemplo, si yo le mostrara a usted una película de hora y media de una película pornográfica, ¿es pornográfica? ¿Sí o no? Sí. Si le enseño 30 minutos de esa película, ¿sigue siendo pornográfica? Si le enseño 3 minutos, ¿sigue siendo pornográfica? Si le enseño 30 segundos de una película pornográfica, ¿sigue siendo pornográfica, sí o no? Ok. Entonces, respóndame con sinceridad, ¿la película Titanic es pornográfica, sí o no? ¿La vio o no la vio? Ok. ¿Es pornográfica, sí o no? Respóndame. ¿Sí o no? Entonces, si usted deja que sus hijos la vean, usted está dejando que sus hijos vean pornografía. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Una especie de mal. Miren, es más peligrosa las cosas chiquitas que te las dan en la televisión o en la música del mundo que las cosas bestialmente reprobadas. Porque si tú ves algo, si anunciaran en el canal 5 o en el canal 13 o en el 7, se va a anunciar, va a pasar el domingo en la noche a las 6 después del partido de la final, va a pasar a las 8 de la noche la película pornográfica tal. Ni tú ni tus hijos prenderían la televisión, porque es hora y media. Pero te dicen, va a pasar Titanic. Ah, no, Titanic entonces. ¿Sí ven? Ahora, yo no tengo nada en contra de Titanic, simplemente yo sé que no es adecuada y no es lo mejor. Y que vienen ahí cosas que no son de lo mejor. Simplemente es un ejemplo que le quiero dar para que usted entienda que a veces los cristianos, cuando vemos algo muy malo, nos abstenemos. Pero cuando vemos la maldad en pizquitas, no pasa nada. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y Satanás es muy astuto. Satanás no te va a presentar el mal como monstruo, se lo va a presentar como un ángel. Y no nos sorprendamos porque mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Sí ve?
Entonces, lo malo siempre se va a pintar como algo bonito, como algo bueno. Entonces tú tienes que enseñarle a tus hijos que lo que el mundo enseña está mal y tienen que buscar abstenerse de lo malo. Por eso es que mi convicción como papá es: mis hijas no van a celebrar Halloween ni nosotros como familia. Ahora, si usted me pregunta por qué, le voy a decir porque ya estudié qué significa el Halloween y no es algo que tiene que ver con mi fe. Y número 2, hay dulces que tienen drogas muy potentes que están regalando por ahí, y yo prefiero comprarle los dulces a mis hijos a que se coman un dulce que alguien le regale y quién sabe qué tenga. ¿Es inteligente o no? ¿Es más inteligente que el que recibe dulces de todo el mundo? Pues la gente ahí estaba recibiendo dulces de quién sabe quién, ¿no? Ahí enfrente estaban aventando las paletas de ahí. Pues yo creo que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí ve? Pero es solamente mi opinión. Pero lo que dice la Biblia es que te tienes que abstener. Abstener es restringirte. La palabra abstenerse es muy interesante porque es restringirse a sí mismo. A sí mismo. Y eso me hizo pensar, hermanos, como mire, la verdad, francamente, no importa que yo aquí me pare de pestañas y diga un montón de cosas y le prohibiera yo un montón de cosas. La verdad no importa. Si usted no tiene la convicción personal, no importa qué le diga aquí arriba, no importa. Lo que usted necesita es examinarlo todo. Y si usted ahorita me está diciendo, no, eso del Halloween no me gustó, pastor. Está bien, si no te gusta, qué bueno, no pasa nada. Pero más vale que te pongas a examinarlo, retengas lo bueno y te abstengas de lo malo. Pero esa abstinencia no sea porque el pastor Samuel te lo dice, sino porque tú lo examinaste, retienes lo bueno y te abstienes de lo malo. Pero es una abstinencia voluntaria y personal. A eso se refiere la palabra, restringirse a sí mismo. Todo el mundo toma en todas partes. Y a mí, yo les decía la otra vez que a mí me ofrecen alcohol, aunque saben que soy pastor, todos me invitan. Yo creo que es porque hay pastores que sí se las echan, ¿no? Pero yo no tomo, no tomo. Mi convicción, tanto como cristiano como pastor también, es abstinencia total. Yo no tomo ni rompope. ¿Me gusta el rompope? Claro que sí, pero no lo tomo porque tiene alcohol y yo me abstengo de toda especie de mal. ¿Okay? Cuando yo una vez prediqué en la iglesia, una hermana dijo, ¿ni el rompope en las gelatinas, pastor? Yo le dije, yo no tomo ni rompope en las gelatinas. Ahora, si tiene esencia de rompope, yo lo tomo porque no tiene alcohol. ¿Sí está conmigo? Entonces, porque hay que ser inteligente. ¿Okay? Una vez me preguntaban, me invitaban, no sé, algo me invitaban de tomar. Le dije, no tomo. Y de esas personas que son bien metidas, ¿y por qué no tomas? Le dije, en primera, soy cristiano y no tomo. En segunda, la Biblia dice que el alcohol te aturde y te atonta. Ya se quedó así. Y no quiere ser grosero, pero así dice la Biblia, que la bebida te aturde, te atonta. Quita el juicio, dice la Biblia. Isaías 5:11, por si lo quiere buscar. No lo busque. ¿Es inteligente estar en tus 5 sentidos, sí o no? Sí. Entonces yo quiero tener una fe inteligente. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermano? Entonces yo lo que le quiero animar es que usted tenga una fe inteligente, no por lo que le diga el pastor Samuel, no por lo que le digan en la iglesia, porque así es la gente. No, es que a ti te prohíbe tu pastor, quién sabe qué. Mira, mucha gente me ha preguntado, ¿dónde dice la Biblia que es pecado bailar? Es más, hasta en la Biblia en el Salmo 150 dice que tú tienes que adorar a Dios con pandero y danza. Ok, está bien. Pero yo les hago preguntas. ¿Qué tipo de baile danzaban los judíos? ¿Merengue? ¿Rock? ¿Cumbias? Y luego les pregunto, porque me han preguntado, ¿y por qué la iglesia no danza? Fácil, porque somos una iglesia. Los judíos danzaban, déjenlos danzar. Nosotros no somos judíos. Levante la mano quien tiene en su ascendencia ADN judío. Puede haber alguno, pero no creo. Yo tengo amigos que son judíos. Su apellido era Levín, ¿ok? Si tu apellido es López
o Hernández, o olvídate que seas judío, ¿ok? O Suárez, ¿ah? Yo tengo un séptimo español, pero no tengo ni un pelo de judío. Entonces, y además en la Biblia jamás ves a una iglesia cristiana, bíblica, que dance. Y con eso, ¿qué estoy diciéndole a las personas? Le estoy enseñando por qué inteligentemente una iglesia no debería de danzar. Si quieres ser una iglesia. Ya, si quieren ser, hay judíos, también te circuncidas, por favor. A ver si quieres. Y renuncias a la carne de puerco y a las carnitas, todo eso. Pero hermanos, mire, lo que estoy diciendo es esto. Tú tienes que pensar. Mucha gente me ha preguntado, ¿por qué no es bueno bailar? O si es malo bailar. Y yo le pregunto, bueno, ¿qué tan bueno es bailar? ¿A qué te lleva a bailar? ¿Será posible que bailar te lleve a tener deseos incorrectos? ¿O tocar a una persona de una manera incorrecta? ¿O terminar en la cama como muchos llegan a hacerlo? Entonces, yo estoy consciente que la Biblia no dice que es pecado bailar. Estoy consciente. Pero también estoy consciente que la Biblia dice examinadlo todo, retened lo bueno. Y luego, ¿qué dice? Absteneos de toda especie de mal. Entonces, mi convicción, yo no danzo. Que a veces agarro a mis hijas y ahí las abrazo y nos damos vueltas. Sí, todo, pero es diferente a un baile como la gente está preguntando, ¿sí ven? Entonces, tengamos una fe inteligente, sabia. Muchas cosas las vamos a usar pues usando nuestra mente, nuestra razón, pero muchas veces tienes que pedir consejo y pedirle a Dios sabiduría. La sabiduría de Dios se toma prestada también, hermanos. No tienes que resolverlo tú todo, porque a lo mejor tú dices, bueno, ¿qué dice la Biblia de los tatuajes? Esa es una pregunta muy común. Y no lo digo porque allá abajo tengamos a alguien que tatúe, sino porque yo puedo decir por qué yo no me tatuaría, ni mis hijas las tatuaríamos, y qué dice la Biblia al respecto. Y además los peligros de tatuarse, ¿no? Porque hay peligros, ¿no? En primera, ya no podrías ayudar a donar sangre a tus papás o a alguien, ¿no? Entonces, y yo sé que el Señor Jesucristo también salva a la gente tatuada, ¿ok? Así que no crean que somos discriminadores. Cualquier persona tiene la entrada aquí, pero estoy enseñando cuáles son buenas convicciones. ¿Sí ve? ¿Qué tienes que hacer tú entonces para tener una fe inteligente? 3 cosas, mis hermanos. Dígame. Examinarlo todo, luego retener lo bueno y luego abstenerte por ti mismo abstenerte toda especie de mal. Esa fe esos 3 consejos nos van a ayudar a tener una fe inteligente, hermanos. ¿Sale? Así que usted tiene chamba. Antes de que deje a sus hijos escuchar algo, ver algo, cuídese. Por ejemplo, yo no dejo a mi hija ver Peppa Pig en el celular. ¿Dónde dice la Biblia que es pecado? Cálmese antes de que se ponga todo loco. Simplemente ha habido gente que pone mensajes en medio de los programas de Peppa Pig. Primero póngase a investigar. La Biblia no lo prohíbe, pero como yo quiero cuidar a mi hija y sus ojos, yo le prohíbo ver Peppa Pig, a menos que yo tenga que ver cada programa que ella ve anteriormente. Como yo no tengo tiempo para ver todos los programas de Peppa Pig y darle permiso de unos sí y unos no, entonces simplemente se los prohíbo y mi hija es feliz sin Peppa Pig. ¿Está conmigo? No se va a morir si no lo ve. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, mire, yo le decía hace ratito, no piense en sus gustos, porque por eso es que uno los defiende. No, es que pastor, ya no me gustó eso del rompope. Cálmese. ¿Puede vivir sin rompope, sí o no? ¿Puede agradar a Dios una vida sin rompope? Piénselo y tome decisiones usted. Lo que yo le estoy diciendo son consejos para su propia vida y sus decisiones, para tener una fe inteligente, hermanos. Cuide su propia vida, porque lo que Dios sí quiere, y sí está en la Biblia, es que guardemos nuestra vida, la santifiquemos por completo, alma, cuerpo y espíritu. Dios quiere que nos guardemos para nuestro Dios, pero hay que ser inteligentes y sabios, porque Satanás es inteligente, el mundo es inteligente, la tentación es inteligente. Entonces el cristiano tiene que ser inteligente, ¿no?
para poder tener una vida que agrada a nuestro Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Estoy seguro que esta enseñanza a algunos les hizo pensar, a algunos les hizo tal vez resentirse por algunas cosas que dije y tal vez no estén de acuerdo, pero Padre, te ruego que nos enseñes qué es lo mejor, cuál es la mejor vida que a ti te agrada, y ayúdanos a aprender a decidirnos, no hacer las cosas porque otros las hacen, dejar que nuestros hijos las hagan nada más porque otros las hacen, o darnos nosotros permiso a nosotros mismos de hacer algo simplemente porque otros lo hacen. Ayúdanos a pensar, a examinar, a que con tu guía nos muestres qué es lo mejor en nuestra vida, qué ver, qué no ver, qué hacer, qué no hacer, qué prohibir a nuestros hijos y qué retener. Señor, te ruego que nos des sabiduría. Tu palabra dice que si estamos faltos de sabiduría, que te pidamos a ti. Y Señor, tal vez algo que dije en esta noche trajo, en vez de respuestas, trajo dudas a algunos que están aquí. Te ruego que tú muestres con tu palabra, con tu guía, con tu Espíritu Santo, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Y que podamos tomar la decisión de tener una vida que a ti te agrada, Señor, no centrándonos en lo que a nosotros nos gusta, no centrándonos en lo que es nuestro egoísmo o nuestra manera de pensar, sino abrir nuestro corazón y permitir que tú nos moldes a la manera que tú quieres moldearnos. Y bendice este tiempo de decisiones. Si hubiera alguien, Señor, que nunca había escuchado esto, que le des la convicción de examinarlo todo, de retener lo bueno y también de abstenerse de lo malo. Y también, Señor, si hubiera alguien que aún no ha recibido a Cristo, que esta noche pudiera recibir a Cristo como su Salvador. Y con ojos cerrados, en actitud de oración, quiero invitarle a tomar la decisión de empezar a examinar algunas cosas, o celebraciones, o decisiones que usted ya había tomado, o que las hacía pues porque así lo hacían en su casa, pero la verdad no las ha examinado. Yo le invito a examinarlo todo. Pastor, entendí lo que dice el texto, yo me voy a poner a investigar, a orar, a buscar en tu palabra qué cosas están bien, qué cosas están mal. ¿Puedo ver su mano, hermano, hermana? Veo varias manos, gracias a Dios, gracias a Dios. A lo mejor algo tienes que examinar de tus hijos, o algún programa de televisión o algo. Tienes que ser más cuidadoso, más cuidadosa. ¿Quién tomará la decisión de decir: Señor, tú me hablaste que debo de retener las cosas buenas, no lo he retenido, lo he hecho por algún tiempo, pero no lo he retenido y quiero retener lo bueno? ¿Puedo ver tu mano si estás tomando esa decisión, hermano, hermana? Veo varias manos, gracias a Dios. Puedes bajarlas. ¿Habrá alguien que diga: Pastor, hubieron cosas que se dijeron en el mensaje que la verdad no sé qué pensar, pero voy a analizarlo, voy a pensarlo y estudiarlo, y si tú me mostraras, Señor, que hay algo que no debo de hacer en mi vida, ayúdame a abstenerme del mal? ¿Puedo ver su mano? Amén. ¿Alguien más? Señor, yo voy a abstenerme de lo malo. Puedo ver tu mano, puedo ver tu mano. ¿Por qué no ora un minutito en su corazón, hermano, hermana, y dígale: Señor, quiero tener una vida que te agrade. Ayúdame a tener cuidado yo misma, yo mismo. Ayúdame a aprender cómo hacer las cosas en mi vida y en mi familia. Ayúdame a saber qué retener y también qué rechazar, qué abstenerme. Y hermanos, si usted no está convencido de algo que yo denuncio o algo en lo que yo tengo una convicción en contra, ¿por qué no lo estudia? No lo tiene que hacer porque yo se lo diga, pero ¿por qué no lo estudia, lo ora, lo piensa? Porque es posible que muchas cosas que tal vez no estamos de acuerdo,
puedan ser de bendición a nuestra vida y nuestra familia. ¿Por qué no ora un minutito en su corazón? Quizás hubiera alguien que no tiene la seguridad de ir al cielo. Yo le quiero invitar a hacer algo muy bonito, a recibir a Cristo como su Salvador personal. Si hubiera alguien que dice, yo no estoy seguro, no estoy segura de ir al cielo, yo te invito a recibir a Cristo. ¿Habría alguien así en esta noche? Yo te quiero invitar, que me lo hagas saber. Yo quiero orar por usted, yo quiero orar por ti si quieres recibir a Cristo. Solamente te animo a que me lo hagas saber levantando tu mano un momentito. ¿Habría alguien que dice, pastor, yo sí quiero recibir a Jesús, yo sí quiero que Él sea mi Salvador, que entre a mi vida? ¿Puedo ver su mano un momentito? Yo quiero recibir a Jesús. ¿Alguien? A lo mejor lo has hecho en otra ocasión, pero no lo hiciste de corazón. ¿Por qué no lo haces en esta noche de corazón si sientes que eso te hace falta? ¿Alguien quisiera recibir a Jesucristo en su corazón? ¿Puedo ver su mano un momentito? Quiero orar por usted. ¿Alguien? Señor, quiero poner en tus manos las decisiones que se tomaron en esta noche. Danos sabiduría. Tú sabes, Señor, aún nosotros, yo y mi esposa, queremos también aprender cómo ser mejores papás, cómo ser mejores para ti y de qué abstenernos, qué cosas cambiar. Y te ruego, Señor, que el mismo Señor y el mismo Espíritu Santo que vive en mi corazón, que también vive en todo creyente, te ruego que nos guíe a través de tu palabra para saber qué cosas es mejor evitarlas, es mejor abstenernos personalmente y qué cosas retener en nuestra vida para seguirte a ti. Bendice cada decisión tomada en esta noche. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.